Hola a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Desde cualquier lugar donde me estén escuchando, de cualquier parte del mundo, les doy la bienvenida a este nuevo video sobre el tema de movimiento parabólico del canal El Tablero de Andrés. ¿Qué vamos a hablar en este video? Vamos a tratar algunos ejercicios de movimiento semiparabólico y movimiento parabólico. Vamos a analizar un poco cómo es la trayectoria, cómo se calcula la altura máxima, el tiempo de vuelo. Vamos a analizar los vectores, vamos a descomponer, digamos, los vectores involucrados en el movimiento en cada instante, cómo es la velocidad, cómo es el tiempo, cómo es la distancia, cómo es el recorrido. Este movimiento ocurre en montones de situaciones en la vida, en el fútbol, cuando el arquero saca desde su portería, cuando cobramos un tiro libre, cuando lanzamos una piedra, cuando lanzamos el balón de baloncesto hacia la canasta. En todo momento está ocurriendo, así que los invito para que estén aquí en este video, que más que un video es una clase, hay que hacerlo con tiempo, con dedicación, porque es la clase que regularmente yo doy a mis alumnos. Así que con lápiz en mano, cuaderno, para obtener un mejor aprendizaje. Los invito para que estén conectados, para que con toda disposición puedan recibir lo que hemos preparado para ustedes en este nuevo video de movimiento parabólico. Bienvenidos. Este movimiento que ustedes ven acá es un movimiento parabólico o movimiento de proyectiles o movimiento en dos dimensiones. Esta clase que vamos a iniciar es una clase que viene directamente del aula a YouTube, es decir, es una clase como se la daría a mis estudiantes, así que hay que tomarse el tiempo para analizar. Siéntese con un tinto, con un café, yo que sé cómo le llamen en su país, y tómese el tiempo para aprender. Vamos a hablar de movimiento parabólico o movimiento en dos dimensiones y semiparabólico, y vamos a hacer diferentes ejercicios. Lo que vamos a analizar en esta simulación son varios aspectos relevantes de este movimiento, y es, por ejemplo, la variación de algunas de estas velocidades, las velocidades que aparecen aquí, y la descripción obviamente pues de la parábola. ¿Qué velocidades aparecen? Aparece una velocidad total o una resultante, pero esta velocidad a la vez tiene dos componentes, una componente en X y Y. Con el pasar del tiempo, la componente en X no varía, pero la componente en Y sí. Eso me dice que en Y tenemos una aceleración, que es la gravedad, y en X no hay aceleración porque la velocidad es constante. Esto para un movimiento parabólico que está describiendo una parábola. También podríamos tener este tipo de movimiento sería semiparabólico. Este es otro tipo de movimiento también propio de este estudio de proyectiles. Se le dice lanzamiento de proyectiles, bueno, se le dice de varias formas, pero especialmente lanzamiento de proyectiles y proyectil a un elemento, a un objeto que es lanzado no con fuerza propia, no produce su propio movimiento, sino que se le imprime una fuerza para lograr alcanzar un movimiento. ¿Dónde vemos este movimiento? Pues este movimiento lo vemos en diferentes momentos, en diferentes situaciones. La primera de ellas podría ser cuando uno lanza una piedra alrededor de un lago, de un lado del río al otro lado. Es decir, todo esto son movimientos de tipo parabólico o semiparabólico. Semiparabólico cuando nos paramos en una casa, en un apartamento, un edificio, y lanzamos una pelota desde allí. Está describiendo un movimiento semiparabólico. Entonces vamos a realizar ejercicios. Cualquier duda que tengamos la podemos desarrollar allí rápidamente en los comentarios para solucionarla. Ok, este primer ejercicio dice lo siguiente. Vamos a leerlo acá. Dice, se lanza una pelota de voleibol desde una altura de 45 metros sobre el suelo y se le imprime una velocidad horizontal inicial de 10 metros por segundo. Conteste, ¿cuánto tiempo tardará la pelota en golpear el suelo? ¿A qué distancia del edificio tocará la pelota, el suelo?
¿Cómo es la velocidad en horizontal? ¿Cambia o es constante? ¿Puede el viento cambiar? Bueno, esto ya son algunas preguntas como de tipo conceptual. ¿Puede el viento cambiar de alguna forma los cálculos hechos? Haga un dibujo con los componentes del movimiento. Bueno, realmente este es el que vamos a hacer primero, porque es digamos, el que vamos a explorar para analizar un poco qué es lo que sucede acá. Entonces tenemos varios elementos allí claves. Tenemos una altura máxima que es igual. Voy a ir colocando acá en esta parte algunos datos importantes. Tenemos una altura máxima de 45 metros. Esos 45 metros, pues vamos a usar el signo menos. ¿Por qué? Porque en estos movimientos, en este movimiento parabólico, siempre debemos elegir una dirección del movimiento. Entonces, generalmente, digo generalmente porque pueden haber libros que lo hagan diferente, vamos a decir que lo que esté hacia arriba es positivo, lo que esté como, o sea, que la dirección positiva del movimiento es hacia arriba y pues negativa hacia abajo. Lo que sucede es que al final es como colocar una especie de plano cartesiano acá en medio. Y este punto donde sale esta pelota, acá, este punto, digámoslo así, sería el punto cero. Es decir, que lo que se vaya hacia abajo va a ser negativo. ¿Listo? De esta manera entonces sabemos que y es negativo porque está por debajo, digámoslo así, está por debajo de nuestro punto de referencia. Es decir, insisto, si esto es un plano cartesiano y tenemos X y Y, ¿cierto? Entonces lo que está hacia abajo sería negativo, por debajo pues de este punto de acá. Entonces allí es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a seguir apuntando algunos valores que son pues propios, ¿no? Que necesitamos para desarrollar este ejercicio. Tenemos una velocidad inicial que ya la coloqué acá, que sería 10 metros. 10 metros, voy a corroborar que sea 10 metros y 10 metros por segundo. Tenemos también, bueno, la distancia, la aceleración. Bueno, ya estas son cosas conceptuales. ¿En qué sentido? Básicamente nos dan estos dos datos. Esto es básicamente lo que nos están dando. Nos están dando este de acá. Bueno, a ver si se alcanza a ver este color está un poquito claro. Ahora sí. Este y este son los datos bases que nos están dando. O sea, con esto es que nosotros vamos a empezar a calcular el resto de variables o el resto de las propiedades o elementos o datos del problema. Ahora, ¿qué sucede cuando esta persona está lanzando esta pelota? O sea, ¿qué sucede en este punto de acá? Pues varias cosas interesantes. Una de ellas es que tenemos que hacia abajo, lo que está sucediendo hacia abajo, lo que ocurre hacia abajo, más bien dicho, es negativo, listo, lo que les había dicho. Pero entonces tenemos unos vectores de velocidad, que es lo que vamos a analizar en este movimiento. En este movimiento se trata de analizar la velocidad por separado. Entonces tenemos primero una velocidad inicial que al ser horizontal es la misma velocidad inicial en X. Muy bien. Esa velocidad inicial en X o velocidad en X es la velocidad horizontal. Esa velocidad siempre va a parecer constante. ¿Listo? En todo el movimiento siempre va a ser constante. Eso quiere decir, eso me dice que la aceleración en X va a ser igual a cero, porque recordemos que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad, pero si la velocidad no cambia, pues va a ser cero, ¿no? Y esto es importante saberlo porque muchas veces nos preguntan este tema en el ICFES. Pero esta velocidad tiene unas componentes, sobre todo en este punto, en el segundo punto, aparece ya un vector, como veíamos ahora, un vectorcito que es, digamos, un vector resultante, ¿sí? Resultante, esta sería la velocidad, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, bueno, como ustedes lo quieran llamar. Pero es un vector
que da como resultado de hacer un paralelogramo de estos dos componentes, o sea, esa velocidad en y. Esta velocidad en y me produce, junto con la otra velocidad que tengo acá, me está produciendo un paralelogramo, y ese paralelogramo, al trazar la diagonal, tengo un vector que es el vector velocidad total o velocidad resultante, por así decirlo. Si lo queremos ver así, pues pienso que también puede ser correcto. Entonces este triángulo que me forma acá, este triángulo rectángulo, si lo quieren ver allí, bueno, ese triángulo lo podemos usar más adelante para hacer algunos cálculos, ¿no? Porque pues evidentemente se está formando un ángulo, podemos aplicar teorema de Pitágoras, algunas cosas que son muy propias de la trigonometría para hallar estos problemas. Muy bien, entonces pues yo diría, pues una vez que se escriben los datos, ¿cierto? Decimos qué es lo que necesitamos calcular. Necesitamos calcular el tiempo de vuelo y la distancia horizontal. Básicamente es lo primero que necesitamos calcular. Entonces vamos a empezar haciendo nuestros cálculos. Ya conociendo pues en general todo lo que les acabo de decir, lo que sucede con las velocidades, lo que sucede con la velocidad en y también. Bueno, esto no se los dije, pero lo tengo acá escrito. Y es que la velocidad en y inicial va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Pues porque realmente, si ustedes analizan bien, en el instante en que se lanza esa pelota, pues es un momento en el que no está subiendo ni está cayendo, por así decirlo. O sea, está simplemente desplazándose horizontalmente. Y es importante decir que la gravedad, la aceleración en y, va a ser la gravedad, y la gravedad la vamos a tomar como negativa porque, como hemos dicho, pues nuestra referencia, el origen o la referencia positiva es hacia arriba. Entonces lo que esté hacia abajo sería negativo. Ok, entonces el tiempo de vuelo, como ya sabemos, es el mismo que la pelota tarda en caer verticalmente al suelo. Para calcularlo podemos usar la ecuación siguiente. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer que este sería el punto 1. Entonces para calcularlo podemos usar la ecuación y es igual a y sub 0. Este y sub 0 no siempre aparece en los textos y no siempre lo usamos en clase. Ya les voy a decir porque muchas veces es 0. Igual a velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces esta ecuación vamos a tenerla presente porque la vamos a usar a continuación, donde se expresa entonces lo que les decía, la dirección negativa de la gravedad explícitamente, como ya hemos dicho, ¿cierto? Y velocidad inicial en y igual a 0. Bueno, acá también hay que decir que este valorcito de acá pues va a ser 0, es decir, no se escribe, generalmente no se escribe. Entonces siempre vamos a usar solo esta ecuación como la tenemos acá. Entonces, ok, esta es la que generalmente usamos. Entonces la velocidad inicial en y, ya acabamos de observar allá, acabamos de hablar de ella, que era ¿cuánto? Era 0. 0 porque evidentemente en este punto de acá, y pues soy insistente en eso para que lo tengamos muy presente, en ese punto de acá, la velocidad no, o sea, no está subiendo ni está bajando, ¿listo? Y por supuesto que si yo multiplico por 0 la t, 0 por t, pues me va a dar 0. Entonces y va a ser igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar la t. ¿Sí? Vamos a despejar la t porque necesitamos calcular el tiempo en el que tarda la pelota en caer, ¿cierto? El tiempo de vuelo. Entonces, bueno, entonces t, vamos a decir que t al cuadrado es igual, bueno, un medio, está
es una división, es 1/2. Yo puedo pasar a multiplicar al otro miembro de la ecuación. Sería 2 por y dividido este valorcito de acá, que sería g. La gravedad que está multiplicando la puedo pasar a dividir. También pues puedo llevarme ese signo que tiene allí, es igual a esto. Para despejarlo finalmente debo sacar, hago un pequeño paréntesis acá, más adelante no me voy a detener tanto en esto, como ustedes ya saben. Sacamos una raíz cuadrada acá a ambos lados de esta ecuación. ¿Con qué fin? Pues necesitamos eliminar la raíz, el cuadrado, esta potencia acá. Pues tenemos que hacer la operación inversa. Y si me quedaría t sola, no t al cuadrado, no, yo la eliminé, por supuesto. T es igual a la raíz cuadrada de 2 por y sobre menos la gravedad. Entonces ahí tenemos esta simple y sencilla fórmula física que tenemos que saber aplicarla, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo la aplicamos? Vamos a decir que el tiempo es igual a 2. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Yo tengo 2 por, pues si usted quiere colocar el punto, si no lo pone, obviamente usted tiene 2y, pues se va a hacer 2 por y, ¿no? Esa es la operación que se está dando allí, dividido la gravedad. Entonces sería 2 por, vamos a colocar un paréntesis, es bueno siempre como para no confundirnos, por y, o sea que la altura, ¿cuál es la altura? Entonces yo me vengo para acá, ya sé que la altura es 45 metros, mírenlo aquí, 45. Bueno, entonces voy y lo reemplazo allá. Entonces sería por 45. Pero ese 45 lleva un signo. ¿Qué signo llevaría? Pues llevaría el signo menos, ¿ok? ¿Por qué menos? Ya lo expliqué. Porque está por debajo del origen. El origen lo tomamos en el punto de salida y lo que esté por debajo va a ser negativo. Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a seguir reemplazando. ¿Qué me falta allí? Me falta la gravedad. Entonces la gravedad va a ser igual a ¿qué? La gravedad para el Sistema Internacional de Unidades además es una constante. La gravedad es una constante, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es una constante universal. Por favor, no lo olviden. Siempre vamos a usar la misma en el sistema internacional. Si es en el sistema inglés es 32 pies sobre segundo al cuadrado. Si es en el sistema CGS sería 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Acá va a ser menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto sí que le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto nos da? Vamos a irnos a la calculadora muy rápidamente. Bueno, acá tenemos nuestra calculadora. Vamos a introducir esa operación que es 2. Bueno, es raíz cuadrada. Podemos colocar la raíz cuadrada de una vez, luego la fracción 2 por menos, ¿sí? Vamos, pues podemos colocar el menos acá. Si queremos de una vez podemos hacer la ley de los signos. Menos dividido menos da positivo, pero ustedes lo pueden hacer acá para que comprendan mejor. Sería entonces 2 por la altura que es menos 45 metros sobre menos 9,8, ¿cierto? Metros sobre segundo al cuadrado, porque es la gravedad. No olviden que acá no se pueden meter unidades, solamente colocamos valores numéricos. Vamos a dar igual y vamos a dar esta tecla para que nos dé el aproximado. 3,03. ¿En qué unidades da esto? Entonces sería, ok, daría 3,03 segundos. Podemos analizar bien las unidades. Si ustedes quieren me dejan un comentario, lo podemos hacer, pero pues sabemos que el tiempo da en segundos, ¿no? Y como es el Sistema Internacional de Unidades, la unidad que tenemos acá arriba es en metros. ¿Listo? Entonces al tener metros acá, lo que vamos a hacer muy rápido va a hacer esto, porque realmente pues esto es tema de otra clase. Se cancela este metros con metros. Luego hacemos la ley extremos y medios. Segundo el cuadrado queda en el numerador. Y al sacar la raíz cuadrada quedaría lineal. Entonces, ¿qué obtenemos? Finalmente, pues vamos a obtener que el tiempo es igual a
3,03 segundos. Eso es lo que haríamos. Entonces, ese sería nuestro primer dato. Bueno, vamos avanzando. Qué bien. Bueno, si han entendido, no han entendido, comenten. Cuenten allí si he entendido, no he entendido, quisiera más explicación. Pero bueno, este sería el tiempo que tarda esa pelotica, digamos, en caer, ¿cierto? Es nuestra pelota, en hacer este movimiento, desde aquí hasta acá. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Después de calcular el tiempo, entonces, digamos que la pelota viaja en la dirección X durante el mismo tiempo que viaja en la dirección Y. Eso es claro, ¿sí? El tiempo es igual. Es decir, que sería 3,03 segundos. Puesto que no hay aceleración en la dirección horizontal, entonces la pelota viaja en la dirección con velocidad uniforme. En esta dirección con velocidad uniforme, ya lo habíamos dicho, donde la aceleración es cero, etc. Entonces, si es así, pues básicamente que vamos a colocarle acá otro punto, creo que es la B, vamos avanzando allí. La B pide exactamente a qué distancia tocará el edificio la pelota. Bueno, pienso que es calcular, sí, es lo que vamos a hacer. ¿A qué distancia el edificio tocará el suelo la pelota? Es hacer esta fórmula. Esta es otra fórmula que vamos a copiar ahí, que es la distancia horizontal. Es clave saber que se va a usar realmente la fórmula del movimiento uniforme, pues porque la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, o la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, pero aquí ya está despejada. Obviamente porque básicamente lo que tenemos es un movimiento uniforme en X, entonces podemos usar esta sencilla fórmula que sería reemplazar la velocidad como 10 metros sobre segundo por el tiempo que nos dio, que es 3,03 segundos. ¿Y esto cuánto nos daría? Entonces aquí cancelamos. No siempre voy a colocar las unidades, porque si estoy trabajando en el sistema internacional, ya les he explicado que pues hay unos valores que ya de entrada sabemos cómo nos van a dar y no tenemos que estar todo el tiempo haciendo el análisis de unidades. Entonces pues es una distancia, pues me da en metros, kilómetros, es una longitud. Entonces tenemos 10 por 3,03 nos daría 30,3 metros. Entonces podemos colocar acá que la distancia va a ser igual a 30,3 metros. Ese sería el siguiente resultado. Entonces aquí tenemos nuestros dos resultados. Básicamente es algo sencillo, es un análisis sencillo. Vamos a contestar las otras preguntas que hay acá, pues son más como teóricas, las voy a leer de acá de la guía. Esta guía voy a tratar de subirla aquí en el canal para que la puedan descargar y puedan estudiar. Ahí están los ejercicios propuestos. La C dice, ¿cómo es la velocidad horizontal? ¿Cambia o es constante? Bueno, ya se los he dicho muchas veces, la velocidad horizontal en este movimiento, si nos paramos acá, pues va a ser como, va a ser constante. Todo el tiempo, siempre la X va a ser constante. Todo el tiempo siempre va a ser constante. No va a cambiar la velocidad en X. Muy bien. Entonces ustedes pueden decir que es constante. La velocidad en Y sí cambia, ¿no? Es así, va a cambiar. ¿Puede el viento cambiar de alguna forma los cálculos hechos? Sí, sí lo puede cambiar, porque por ejemplo, al lanzar esta pelota, pero si tenemos un viento en contra, ¿qué sucede? Pues va a suceder que evidentemente va a aparecer una aceleración, en el eje X, en el movimiento en X, y ya no sería constante, sino que tendríamos una variación en X. Eso es una de las cosas que podría ocurrir. Entonces sí, hay que contestar que sí puede, porque entonces introduce algo que se llama rozamiento. Otra pregunta que estaba aquí es, haga un dibujo con los componentes del movimiento. Bueno, este dibujo que está acá, pues digamos que suple esa necesidad perfectamente y nos ayuda. Muy bien, este es el ejercicio 1. Vamos a pasar al ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? Entonces el ejercicio 2 dice, vamos a hacerlo por acá, el ejercicio 2 dice lo siguiente.
Dice, supongamos que un golfista golpea una pelota en el tee o en el tee, no sé cómo se pronuncia, es como un soporte pequeño donde se coloca la bola de golf, dándole una velocidad inicial de 50 metros por segundo con un ángulo de 42 grados respecto a la horizontal. Coma, dice acá lo siguiente, como, eh, como en la figura pues, que vamos a hacer a continuación. Entonces, A, ¿qué altura máxima alcanza la pelota? Muy bien. Entonces ya tenemos que empezar a imaginar una clave que yo les doy para resolver este tipo de ejercicios y cualquier ejercicio en física es que hagan dibujos, dibujen, porque si ustedes no dibujan, no funciona, van a enredarse, ¿sí? ¿Qué alcance tiene? Y la C, haga un dibujo con los componentes del movimiento. Yo pienso que lo que primero hay que hacer, como que siempre vamos a empezar por eso. Yo por acá arriba les coloqué una fórmula intencionalmente, no es que me haya equivocado. Esta fórmula de acá, esta fórmula es del alcance horizontal. ¿Qué se puede hacer con esto o se puede hacer con esto? ¿No? Hay varias fórmulas. Este movimiento tiene bastantes fórmulas. El primero que vimos es semiparabólico. Ahora vamos a estudiar, vamos a analizar un movimiento ya de tipo parabólico, porque es que ya cuando el golfista le pega a la pelotica, vamos a ver si soy capaz, a veces me deja este notability, otras veces no. Bueno, yo creo que sí me dejo acá hacer rápidamente mi movimiento y mi parábola. Vamos a colocarlo aquí punteadito. Entonces ahí tenemos, listo, tenemos la trayectoria que es parabólica, ¿cierto? A continuación lo que vemos es el golfista golpea esta pelotica que está en el tee, que es este soporte que está aquí en el pasto. Perfecto. Y empieza pues a avanzar en el tiempo esta, esta pelotica de golf. Entonces miren que ya no es un movimiento semiparabólico, sino que aparece ya como un movimiento completo, una parábola completa, y eso es lo que nosotros llamamos el movimiento parabólico, esa parábola ya completica, ¿sí? Y hay varios elementos claves ahí, trato de explicarlo muy rápido, varios elementos claves, o sea, claves para el análisis, tenemos acá una altura máxima, esta altura máxima es muy clave, hay otro que aparece acá, si miramos muy bien, pues va a haber una distancia máxima desde donde sale esa pelotica hasta donde llega, eso se llama X máximo, ¿cierto? También le llaman, bueno, también le llaman, y digo también porque ustedes en estos libros de física van a encontrar de todo, de todas las formas, colores y sabores, como decimos, porque hay muchas formas de nombrar una misma cosa, X máximo o alcance máximo. El tiempo que se demora en recorrer todo eso se le llama, es el famoso tiempo de vuelo, TB, ¿sí? Y bueno, pues acá nosotros tenemos unos elementos interesantes en esto. Yo voy a hacer con este color azul el vector de velocidad. Entonces tenemos un vector de velocidad que evidentemente digamos que es como tangencial a esta parábola y va cambiando de acuerdo pues a al momento en el que se está moviendo, al momento en el que va, digamos, la pelotica. A medida que va subiendo, va disminuyendo. Y cuando llega acá tiene un valor horizontal netamente. Cuando va bajando, entonces empieza a ser pues como lo mismo. Siempre como tangencial a la parábola. Y va aumentando a medida que va cayendo. O sea, aquí sería donde estuviera más largo esa velocidad. Entonces esta puede ser B1, B2, B3 y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Lo mismo de siempre, tenemos acá en este, vamos a hacer un zoom acá, tenemos una componente en X, esa componente en X es importante. ¿Por qué es importante? Porque siempre se va a repetir, todo el tiempo va a ser la misma, o sea, la misma de acá, es la misma de, vamos a ver si puedo seguir duplicándola, es la misma que hay acá. Bueno, aquí me quedó más larga y yo lo que quiero es mostrarles a ustedes
con este dibujo, que siempre va a seguir siendo la misma velocidad. Y lo mismo con este, duplicar, me lo traigo por acá y siempre es la misma porque es constante, es constante. La que varía realmente va a ser la que está en el eje Y. Esta es la que varía, esta componente que tiene este vector B1 en Y. Esta es la que varía. Esta es la que varía y con el tiempo va variando, o aumenta o disminuye o se hace cero. Por ejemplo, acá en este punto es muy importante entender que la velocidad en Y es igual a cero. Muy bien, ahí es cero. Y velocidad en X pues es constante. Entonces, si decimos acá una velocidad inicial, esta velocidad inicial en X, vamos a traerla por acá, duplicar esta de acá. Esta velocidad inicial es interesante porque, como les digo, siempre va a ser la misma. La velocidad inicial se va a repetir todo el tiempo porque no cambia. ¿Listo? Por eso es importante conocer esto. Acá en este momento aparecen todas las mismas velocidades o los mismos nombres de las velocidades, pero se les llama velocidad inicial. Siempre va a ser velocidad inicial. Entonces esta sería nuestra velocidad inicial. Velocidad inicial. Y tenemos una velocidad en Y, que aparece acá. Esta sería velocidad inicial, pero en Y. Entonces tenemos este mismo diagrama, digamos, de vectores, estos elementos, con unas características ya conocidas. Ustedes ya saben que son realmente unas componentes del vector principal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer acá? O sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo entonces? Bueno, vamos a mirar entonces por dónde es que tenemos que empezar a resolver el ejercicio. Bueno, siempre tenemos que colocar los datos, digamos, que nos están dando. Es bueno colocar esto, hacer un dibujo, siempre hagan el dibujo, no dejen de hacer el dibujo porque el dibujo nos ayuda. Bueno, tenemos velocidad inicial igual a lo que nos están dando aquí. Esto va a ser igual a, ya les confirmo, sería 50 metros por segundo. Listo, esto es lo que tenemos, 50 metros por segundo. Tenemos también un ángulo que está describiendo esa trayectoria, el ángulo con el que sale esa pelota, de 42 grados. Vamos a mirar ahorita cómo entra eso acá, porque este ángulo es este de acá, entonces sería 42 grados. ¿Listo? Creo que queda pequeño, pero pues se entiende que es 42 grados con el que está saliendo esa pelota, ¿cierto? Con el que se le da el golpe y ahí inicia el movimiento. La aceleración en Y, ya sabemos que es menos la gravedad, ¿cierto? Y bueno, y otros datos que podríamos completar allí, pero nos están pidiendo encontrar. Nos dicen, mire, encuentre la distancia máxima, la altura máxima, esta distancia acá, esta de acá, esta altura máxima. Nos están diciendo también, encuentre la distancia máxima, ¿sí? O digamos, lo máximo que alcanza la pelota en este movimiento. Entonces esto es X máximo o R, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver esto. No olviden completar ustedes el diagrama de estos vectores. Acá pues bueno, me faltó colocar, este sería la componente en Y. Siempre vamos a tener esta componente en Y, por supuesto no se pierde. Ustedes lo van a hacer derecho, a mí no me queda derecho, aunque se puede hacer derecho con esta herramienta. Y X siempre va a ser la misma, entonces yo le coloco pues finalmente copiar, duplicar y voy colocando el mismo vectorcito con el mismo módulo, o sea, con el mismo tamaño, es igual. Bueno, el siguiente paso, o vamos a empezar, necesitamos calcular
las velocidades iniciales en X y Y, porque no las tenemos. Tenemos es esta, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, está acá, pero las otras no las tenemos en este triángulo. Entonces nos toca empezar por allí, ¿ok? Para eso, muy rápidamente, yo voy a hacer un diagrama pequeño de ese triángulo que ustedes tienen ahí, porque entonces tenemos una velocidad inicial, digamos que viene acá, esa es velocidad inicial. Tenemos una componente en X, es decir, horizontal, eso va a ser en X, vamos a llamar la velocidad inicial en X, esta sería la velocidad inicial, que ya la tenemos, es 50 metros por segundo. Adicional, tenemos otra que está por acá, ¿sí? Esta otra que está por acá, que es la velocidad inicial en Y. Entonces, estos vectores, si yo muevo este de acá, este vectorcito, ¿cierto? Paralelo, y lo pongo paralelo al otro, lo traigo por acá, a ver, vamos a llevarlo y lo pongo en este punto paralelo a él mismo, ¿cierto? Logro hacer un paralelogramo. Bueno, también tengo que mover colocarlo en la parte de acá arriba. Vamos a hacerlo rápido para no demorarme, haciendo un paralelogramo y cruzo este de acá que se llama el vector resultante o total, o la velocidad total. Bueno, eso es como por hacerles un repaso allí de vectores, algo que ya hemos visto en clase o en algunos videos también para la gente que nos está por aquí acompañando en el canal. Muy bien, pues lo que necesitamos es precisamente tener un triángulo rectángulo, y acá lo tenemos. Estos son 42 grados y esto es un ángulo recto. Si es un ángulo recto, entonces sí que podemos analizar esto como un triángulo rectángulo, y acá tendríamos la velocidad inicial en Y y podemos calcular esto con seno y coseno. ¿Sí? Velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X. ¿Por qué necesitamos eso? Porque es que para hallar la altura máxima, esta fórmula dice velocidad inicial en Y, entonces, ok, por aquí aparece ya un valor que no tenemos. Por tiempo en A, que vamos a llamar el tiempo de la altura máxima, 1/2 de la gravedad por el tiempo en A al cuadrado. Entonces aparecen algunas cosas que realmente no tenemos. Esto no lo tenemos, ¿sí? Entonces al no tener esto, pues tenemos que empezar a buscarlo con los datos que ya nos dieron. Bueno, esto es una forma de hacerlo, ¿no? Vamos a decir que, esto falta decirlo acá, el tiempo A, que no sabemos todavía, es el tiempo que se demora en llegar hasta digamos, hasta la mitad, ¿sí? El tiempo de, de vuelo dividido en dos, o sea, es el tiempo que se demora en llegar a este punto de la mitad. Ese tampoco lo sabemos. Entonces, estos dos datos hay que hallarlos. Y para eso necesariamente necesitamos conocer estas componentes. O sea, estas dos componentes son absoluta, radical y totalmente necesarias. O sea, sin esto no podemos hacer nada, hasta que les estoy colocando en amarillo. Son dos que necesitamos conocer. ¿Listo? Esas dos componentes. Entonces vamos a hallarlas. ¿Cómo las podemos hallar? Vamos a sacar seno y coseno. Seno y coseno al ángulo de 42, porque sabemos que eso es como lo que siempre usamos. Entonces seno de 42, y además porque necesitamos una relación trigonométrica que nos relacione estos dos valores, ¿sí? Estos dos valores, este y este. Y pues tenemos el ángulo de 42, entonces es muy sencillo, porque si decimos con el cateto opuesto de... Bueno, esto es un repaso muy rápido de trigonometría, no es una clase de trigonometría, pero el cateto opuesto es este que está al frente de 42. El cateto adyacente es el cateto que está formando ese ángulo, ahí al lado, que no es la hipotenusa, o sea que sería B0x. Entonces, bueno, pues miremos, seno y coseno son los que relacionan a esos dos catetos. Entonces seno de 42 es cateto opuesto, que sería B0y sobre velocidad inicial. Muy bien, si ustedes observan, podemos fácilmente despejar velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por seno de 42 grados. Y esto es una operación muy sencilla,
porque simplemente es multiplicar la velocidad inicial, que es 50 metros por segundo, por seno de 42 grados. ¿Esto cuánto va a dar? Vamos a la calculadora. Tenemos entonces 50 por seno de 42. Esto es igual a 33.45. 33.45. Entonces coloquémoslo, creo que acá de una vez. 33.45 metros por segundo. Muy bien, vamos en buena dirección, estamos haciendo las cosas bien, porque ya encontramos nuestra primera velocidad. No, qué ¿Qué bien, mirá, vamos bobo? a ¿Qué mirá, alcanzar bobo? a resolver Anda este para allá, ejercicio de la bobo. mejor Anda para manera. allá. Vamos a hallar ahora la otra componente, que es la velocidad inicial en X. Y la velocidad inicial en X la podemos hallar con el coseno de 42 grados. Va a ser igual al cateto adyacente. O sea, el cateto adyacente a 42 es el lado que me está formando en ese vértice el ángulo. Entonces sería velocidad inicial en X sobre velocidad inicial. Lo mismo, despejamos la velocidad inicial en X, que va a ser igual a velocidad inicial por coseno de 42 grados. ¿Listo? Entonces esto solamente reemplazar, y básicamente las operaciones no son complejas. Sería el mismo 50. 50 siempre es la velocidad inicial en este ejercicio. Puede cambiar, ¿no? Puede ser diferente. Pero lo que sí no va a ser lo mismo es estos dos vectores que estamos calculando gracias a esta velocidad inicial, que sería ahora por coseno de 42. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Yo voy a hacer algunas operaciones acá en la calculadora como para que ustedes se guíen, o otras realmente no las voy a hacer. Por coseno de 42 igual a 37.15. Entonces 37, vamos a colocarlo acá, 37.15 metros por segundo. Muy bien, ahora tenemos la velocidad inicial en X, 37.15 metros por segundo. Perdón. Entonces esto ahora también nos da la velocidad inicial en X. Eso ya es otro avance. Vamos avanzando, y esto ya es una cosa buena, porque gracias a estos dos valores podemos encontrar el tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hallamos el tiempo? ¿De dónde despejamos el tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Pues el tiempo se hace con esta fórmula. Entonces vamos a colocarlo acá. Esto sería velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo A, que es el que llamamos el tiempo. Vamos a colocarle a esto como la parte A, ¿cierto? Vamos a ir numerándolo. Ustedes lo van relacionando ahí con el problema. No lo tengo muy presente en este momento cómo están numerados los datos que hay que calcular, pero bueno, no es complejo observar del ejercicio. Hemos llamado tiempo en A al tiempo que se demora esta pelota de golf en hacer este recorrido, a llegar acá. Listo. Ese es el tiempo en A. Entonces, bueno, pues observemos. ¿Qué miramos en primera instancia? Pues ustedes vienen y dicen, ok, tengo esto, que la velocidad en Y acá es igual ¿a cuánto? A cero. Bueno, ahí sí me sirve ese cero. Me sirve. ¿Cómo me sirve? Pues esto lo puedo hacer igual a cero. Si lo hago cero, me quedaría solamente que la velocidad en Y es igual a, perdón, la velocidad en Y, no la velocidad inicial. Esa precisamente fue la que calculamos, no, para eso la calculamos. No la podemos quitar de ahí. Si vamos a quitar es esta, acá es la velocidad en Y en ese punto. La velocidad inicial, pues no la puedo quitar, porque pues es la que calculamos, y pues siempre va a ser la misma. Inicial en Y, entonces esta sí, me quedaría entonces que me quedaría 0 es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo en A. Entonces puedo despejar de acá el tiempo en A. Entonces pues paso esta velocidad inicial por acá a restar. Quedaría menos gravedad por tiempo en A. Y luego a dividir
la gravedad, entonces me quedaría lo siguiente. Sobre menos gravedad igual a tiempo en A. Acá pues hacemos la ley de signos, menos dividido menos da positivo, entonces finalmente lo que tenemos, y es lo que hay que saber, velocidad inicial en Y sobre gravedad. Esta es nuestra fórmula y vamos a reemplazar acá. Entonces tiempo en A es igual a la velocidad inicial en Y, vamos a mirarla, vean acá 33.45, entonces 33.45 metros por segundo. No voy a colocar en este caso las unidades sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, porque yo ya sé que el tiempo me da segundos, entonces hacemos la división, sería 33.45, la pueden hacer ustedes ahí, intenten, pues pueden detener el video, traten de hacer el ejercicio. 3.4, 3.4, ok, 3.4 segundos, eso es lo que tenemos. Entonces el tiempo en A, vamos a colocarlo por aquí ordenadito, 3.4, me gusta ir dejando los datos ordenados, segundos. Muy bien, este sería nuestro tiempo en A. Ok, listo. Este es un paso importante, ¿no? Entonces hay que recordar que igual que un objeto lanzado verticalmente hacia arriba, velocidad en Y es igual a 0 en la altura máxima. ¿Cierto? Así que hemos calculado el tiempo requerido para alcanzar la altura máxima T sub A o TA con la ecuación que les acabo de mencionar. Ahora, ¿qué sigue? Pues si ya tenemos, digamos, el tiempo de ascenso, el tiempo en que la pelota está ascendiendo, entonces la altura máxima se obtiene sustituyendo los valores que ya hemos encontrado. Porque la altura máxima es YA, no olvidemos, Y máximo, perdón, Y máximo es igual a velocidad inicial en Y por tiempo en A menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces TA a la 2. Miren lo que tenemos acá. Esta es la fórmula. Algunos se acobardan, les da miedo cuando ven esta fórmula. Dicen, no, profe, ¿cómo hago esto en una calculadora? Esto hay que hacerlo mental. ¿Qué voy a hacer, profe? No se estrese. Esto simplemente hay que reemplazar e introducir los valores en la calculadora. La calculadora nos va a ayudar. Eso sí, pues hay que tener una calculadora medianamente decente, ¿no? Medianamente decente, porque si tenemos, como le decimos aquí en Colombia, una cuenta huevos, difícil. Pero vamos a hacerlo a ver qué tal. Y máximo es igual a la velocidad inicial en Y, que ya la calculamos, nos dio 33.45. Entonces vamos a colocar 33.45, estos son metros sobre segundo, vamos en paréntesis para no enredarnos, por tiempo en A, que es 3.4 segundos. No le voy a colocar unidades para que me alcance el espacio, por 1/2. Bueno, 1/2 usted lo puede escribir como 0.5. Y es bueno en el caso de algunas calculadoras que molestan un poco. Entonces, para que puedan hacer esto en una sola línea de código o de comando en su calculadora. Por la gravedad, que es 9,8, listo, metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, me pueden preguntar que si al fin la gravedad es positiva o negativa. Acá realmente es negativa, lo que pasa es que esta fórmula sí que es positiva realmente, pero al colocar la gravedad negativa, pues esto de una vez se multiplica la ley de signos y pues queda menos ahí, eso es lo que se hace. ¿Listo? Pero si ustedes lo quieren hacer igual, pueden colocar el más acá y luego el menos acá en la gravedad. Igual lo pueden hacer, les va a dar exactamente el mismo resultado, no hay cambio alguno. 9.8 por el tiempo, que es 3.4, ya lo vimos, al cuadrado. Entonces yo les voy a mostrar cómo se introduce esta fórmula en la calculadora para que ustedes pues puedan orientarse, puedan guiarse un poco, ¿listo? Entonces vamos a la calculadora. Bueno, yo voy a tener que estar entre la calculadora y la operación porque no me sé los valores de memoria. El primero es 33.45 por 3.4. Entonces 33.45 por
3.4. Esto va luego menos, si no me equivoco. Seguimos. Ok, sí, es menos por 0.5 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, ahí sí ya creo que me acuerdo que sigue. Menos 0.5, que es un medio, es lo mismo, por la gravedad, que es 9.8, por el tiempo, que es 3.4 al cuadrado. Entonces esto es igual. ¿Qué nos da? Nos da 57. 57. Vamos a dejarlo en 57. Si podemos trabajar con valores enteros me parece mejor. Y es igual a 57, ¿qué? A ver, si esto es una distancia, entonces sería metros. Metros. ¿Listo? Bueno, ya esto no es un interrogante, ya usted está en capacidad de calcular este valor, que sería 57 metros. Y este tiempo en A ya tampoco es un interrogante, sino que ya lo tenemos y es 3.4. 3.4 segundos. Miren todo lo que vamos hallando. Muy bien, muy bien. Qué bien que ya podemos hallar esto, ya lo sabemos hallar. A continuación, lo que nos está pidiendo el problema, a ver, ya conociendo que la altura máxima también se podría haber obtenido, bueno, se puede obtener de otras formas, ¿no? Valga la aclaración, porque quizás si usted que está viendo este video pues no ha visto clase conmigo o no está en clase conmigo, pues claro que puede obtener o puede buscarla de otra forma. Nosotros lo presentamos de esta manera y lo estamos tratando de sacar así, ¿listo? La otra parte es el alcance vertical, el tiempo, digamos, que se demora también en lograr ese alcance vertical, porque el tiempo de ascenso es igual al tiempo de descenso. Así que el tiempo total de vuelo lo podemos calcular de una manera pues también muy sencilla. Vamos a la parte B de este ejercicio. Creo que es la parte B. Ustedes revisen la definición de los problemas que les voy a subir. Digamos cómo están escritos, pero pues ahí se pueden orientar, no hay ningún problema. Igual yo acá les voy diciendo, vamos a hallar el tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de vuelo? Nos devolvemos, yo trato de mostrarles varias veces esto. Es el tiempo entonces que se demora ahora, no solamente en ir desde este punto hasta acá, sino desde ahí hasta acá. Y ese sería el tiempo de vuelo. Y como el tiempo de subida, digamos que es lo que nos están diciendo, lo que dice para este tipo de problemas, el tiempo de ascenso es igual al de descenso. Entonces ascenso es esto se llama ascenso. Ascenso igual al de descenso. Pues pensemos lo siguiente, si el ascenso es 3.4, pues el de descenso sería el doble, ¿no? Pues entonces tiene 3.4, es coger 3.4 multiplicado por 2 y eso le va a dar exactamente 6.8. Entonces vámonos para allá, vámonos para allá. Vamos a revisar esto. A ver, entonces acá. Entonces el tiempo de vuelo es igual a 3.4 por 2. Yo lo coloco así en paréntesis. Usted lo puede multiplicar por 2 de 1, le daría 6.8 segundos. Bueno, tiempo de vuelo igual a esto. Qué bien, tenemos esto y sabemos que lo que sigue a continuación es encontrar otro valorcito que nos están pidiendo. ¿Cuál es ese valor? Es el alcance R, o el alcance máximo, la distancia horizontal recorrida, la cual se obtiene entonces fácilmente sustituyendo el tiempo total de vuelo en la ecuación que ya hemos visto y que hemos analizado, que es x máximo o x es igual a la velocidad inicial en x o la velocidad en x, coloquemos la velocidad inicial en x por el tiempo, ¿sí? ¿Por cuál tiempo? Pues por el tiempo de vuelo. Entonces esto es igual a ¿qué? Esto también se le llama R, ¿no? Alcance máximo. Entonces tenemos una velocidad inicial en x que ya les voy a decir cuánto es. Qué pena con ustedes, pues no me lo he memorizado. Véalo acá, velocidad en x. Está acá, la que necesitamos, 37.15. 37.15. Entonces reemplazamos
37.15 metros por segundo. Vamos a colocarlo acá así, para que miremos un poquito algo de las unidades, por el tiempo de vuelo, que es 6,8 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos cancelar este segundo con segundo. En algunos momentos yo hago esto, en otros se los dejo a ustedes. Simplemente es con el análisis de unidades del sistema internacional podemos deducir también, porque todo lo estamos trabajando en sistema internacional. Entonces 37.15, voy a hacerlo aquí en mi calculadora, ustedes lo pueden hacer allá también, por 6.8. Bueno, ¿cuánto les dio a ustedes? A mí me dio 252. Eso es lo que me da 0.6 o 62 metros. Entonces este sería el alcance horizontal máximo, o R, también se le conoce como R. Este es el resultado, esto es lo que tenemos y es lo que hemos hallado de este problema. Me parece que está pues comprensible. La gráfica, porque creo que nos están pidiendo, voy a revisar nuevamente acá en los ejercicios, nos están diciendo haga un dibujo de los componentes, qué alcance tiene, ya lo hallamos, qué altura máxima alcanza la pelota, ya la hallamos, haga un dibujo de los componentes, pues el dibujo sería este de acá. Hola, muchas gracias por estar acompañándome. Te pido que te suscribas al canal y nos sigas apoyando. No te pierdas los siguientes videos y todo el material que vamos a estar subiendo en este canal. Gracias y bienvenidos.